Los riesgos están cambiando y no todos los están viendo. ASIS Internacional Capítulo 271 Costa Rica. Entender para anticipar. Hoy queremos abrir una conversación que muy probablemente ya te ha pasado por la cabeza. Porque si estás en una organización, si tomas decisiones o si de alguna forma eres responsable, sabes que la seguridad no es un tema secundario. Y aún así, muchas veces sentimos que vamos un paso atrás, que estamos reaccionando en lugar de anticiparnos. Tal vez no es por falta de intención o ni siquiera por falta de recursos. A veces es porque simplemente no estamos viendo lo que deberíamos estar viendo. Y ahí es donde aparece la pregunta: ¿estamos reaccionando o realmente estamos previniendo? Y aquí tenemos a un invitado muy especial. Él es don Alan Guillén. Él es el presidente de ASIS Internacional Capítulo 271 Costa Rica, quien nos va a acompañar hoy para abordar este tema. Nos va a ayudar a entender todo lo que está pasando hoy en día desde una experiencia real. Don Alan, desde lo que estás viviendo en el campo, ¿qué es lo que más ha cambiado en la forma en la que ocurren los riesgos? Bueno, han cambiado muchas cosas. Creo que lo que más ha cambiado es que las organizaciones criminales se han profesionalizado. Desgraciadamente, con el tema del narcotráfico, han venido formándose estructuras que, ya sea que se mantengan en el narcotráfico o que pasen a otro tipo de delitos, se han profesionalizado y adicionalmente a eso, es clara eh, el aumento de la violencia en la delincuencia que estamos viendo hoy en día, principalmente. ¿Qué sentís que muchas veces las organizaciones aún no están viendo? Bueno, es algo curioso, pero nosotros tenemos dos grandes referentes. Históricamente han venido siendo el parámetro que nos toca ir ajustando a nivel delincuencial, por lo menos en Latinoamérica. Fuera de aquí es diferente. Pero Colombia y México son dos lugares donde nos han ido marcando la pauta de qué es lo que va a ir ocurriendo en toda en todo el istmo centroamericano y en la parte de Sudamérica. Y ciertamente ha venido, tal vez no de la misma manera, porque existen actores distintos, pero la profesionalización, la violencia, el interés, la corrupción, todo eso que ha venido ocurriendo en estos países nos ha venido permeando a nosotros, y eso es algo que hemos dejado de ver, y hemos dejado de ver algo todavía más complejo, que es cómo se han venido atacando estos factores, cuáles medidas han sido positivas o han dado resultados y cuáles no lo han sido. Ujú. Y desde tu perspectiva, ¿qué sentís o qué piensas? ¿Por qué nos cuesta tanto prevenir? Y en lo que estamos haciendo en realidad muchas veces es reaccionando. Bueno, es algo muy humano, digamos, a nivel de pensamiento es muy cómodo establecer un esquema y darle continuidad. Ujú. Es muy poco cómodo estar viendo ese cambio y esa evolución, pero sin duda no estamos anticipando las cosas, estamos reaccionando sin un análisis ni siquiera rápido, somero de las cosas, sino eh, a lo que nos va interesando. En cuanto a la seguridad, eh, uno tiene que entender que la seguridad no es nada más el policía, el oficial de Ujú. seguridad, la cámara, la alarma, sino que es una integración de cosas. Si la gente no se preocupa en una organización por la seguridad, por cumplir
protocolos, por cumplir con ciertos esquemas de seguridad, por, no, qué pereza que me revisen, ya voy tarde, me va a dejar el bus, yo quiero llegar a la casa. Son un montón de situaciones que empiezan así, pero van a ir degenerándose en otro montón de cosas. Y entonces, cualquier esquema de seguridad, por más inversión que tenga, por mejores oficiales, por mejor personal, si la gente en general no se compromete con ciertos esquemas, no va a funcionar. Ujú. Eso tanto a nivel público como a nivel privado. Y retomando un poco en los riesgos, enfocándonos en las organizaciones o en las personas que muy probablemente van a ver este video, que van a ser las personas que toman las decisiones en las organizaciones, que muy probablemente van a ser personas que son gerentes de operaciones, directores de seguridad. ¿Qué riesgos hoy en Costa Rica debemos de tomar en cuenta sí o sí a la hora de empezar a hacer una estrategia para prevenir? Bueno, creo que lo primero es, vamos a ver, las organizaciones criminales al haberse profesionalizado Ujú, tienen una inmensa capacidad para infiltrar ujú, tanto instituciones públicas como privadas. Entonces, lo primero que creo que deberían de preocuparse es por hacer un muy buen filtro de recurso humano para garantizar que la gente que integran sea gente que no venga de ese tipo de organizaciones, ni tenga vinculaciones, y sobre todo si uno está en un negocio que sabe que existe riesgos, por ejemplo, uno tiene que tener claro, dependiendo del área donde está, si uno está en exportaciones, sabe que hay un tema muy claro de contaminación, de narcotráfico, y si está en otros ámbitos, debe tener claros los riesgos más usuales. Eso por un lado. Por otro lado, creo que debe existir una política general de seguridad donde la gente no solamente tenga que cumplir procedimientos, sino que además debería de tener el espacio para ser crítico en esa parte y ahí es donde vienen cosas que molestan, ¿verdad? ujú. Cuando a un director de seguridad le dicen, no, mira, pero ¿por qué no hacemos esto diferente? Es que eh, a veces uno tiene que tener la apertura para decir, ok, sí, vamos a ver qué es lo que debemos de priorizar. Si el tema de eficiencia, de rapidez, de gestión, o en este proceso en particular deberíamos de enfocar más el tema de seguridad. Y claramente hoy en día la combinación entre humanos, procedimientos y tecnología es vital. Eso es súper importante. Si no tenemos eso claro, desintegradas esas tres fases, es muy difícil que se logre una seguridad que sea eficiente, que cumpla con los estándares que uno quisiera y además que sea consistente en el tiempo. Entonces, ¿puedes decirnos algunas diferencias que pueden haber en en una empresa o una organización que reacciona a una que anticipa? Bueno, creo que en primera instancia el estudio del ambiente es muy importante, estar siempre claros en que las organizaciones, tanto delincuenciales como las organizaciones formales, eh, van a pasar procesos de cambios. Entonces, estar estudiando esos procesos de cambio, estar viendo qué puede venir hacia adelante en cosas. Y te pongo algunos ejemplos sencillos. Vamos a ver. eh, Cuando salió el tema de drones, el tema de seguridad, todo el mundo vio que iba a ser súper importante, que había que tener drones, que hace poco, eh, hablando con colegas fuera de Costa Rica, resulta que los drones se empezaron a usar como armas. Ujú. Entonces ya utilizar drones no es algo que sea funcional dentro de los esquemas regulares de seguridad. Vamos a tener que ir hacia otros temas. El tema de inteligencia artificial está siendo más importante
que el mismo tema de drones y cosas por el estilo, precisamente por la mala utilización que se le han dado. Pero bueno, eso es algo que uno tiene que estar pendiente de estudiarlo Ujú, y estar claro en eso. ¿Qué es lo que usualmente pasa? La gente toma acciones después de que le ocurre un evento. ujú, Y además, lo peor del caso es que toma las acciones hacia ese mismo evento, como si fuera a ocurrir el mismo evento en el tiempo. Estadísticamente, lo más posible, por ejemplo, en una cárcel, si se fuga a un reo, uno ve que mandan un montón de patrullas y mandan un montón de gente. Estadísticamente es muy poco probable que después de una fuga vuelva otra fuga. Entonces, si se metieron a la oficina y se robaron, no sé, algún equipo importante, eh, entonces, en ese momento es que se preocupan por poner la alarma, por poner la cámara, por reforzar el vidrio, o poner la malla o la verja o lo que se vaya a poner. eh, y es el momento menos ujú. adecuado para ese tipo de cosas. Debería de irse haciendo metódicamente un proceso de revisión continua, como se hacen los procesos de eficiencia, exactamente igual, continuamente ver qué cosas se pueden ir mejorando y tener claro que siempre va a haber un espacio que uno tiene que saber que no se puede cubrir. Entonces, estudio, eh, método y tener claro qué cosas son las que yo me tengo más que enfocar y cubrir y qué cosas pues no me dolerían tanto Ujú. en caso de que ocurra un incidente. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas en Costa Rica hoy en día que no previenen? Creo que el error más común es que ven la seguridad como un gasto Ujú, y no como una inversión hasta que les pasa algo. Digamos, y entonces pasa todo lo contrario. En ese momento empiezan a gastar mal el dinero en el tema de seguridad porque entonces quieren las mejores cámaras, la mejor empresa, el mejor sistema. Entonces, realmente la seguridad es una inversión porque si mi sistema, si mi proceso productivo deja de funcionar por un error de seguridad, vamos a tener un serio problema. Entonces, creo que ese es el error principal que se da. La seguridad, la gente dice, es que es muy caro el tema. Bueno, es tan caro o tan barato como usted quiera. Si lo hace bien, puede ser una inversión eh, razonable, realista y sostenida. ujú, No, para mí no tiene sentido cuando ocurre un incidente salir en carrera a hacer un montón de reformas si el ADN de la empresa sigue pensando en que vamos a hacer algo hasta que algo ocurra, porque no sabemos, o sea, no hay una certeza del 100% de qué es lo que nos puede ocurrir. Ha habido casos en donde uno dice, bueno, qué increíble que hayan hecho esto. sí. Eh, no sé, Museo del Louvre hace poquito, parece una película, ¿verdad? Uno dice, es que es imposible que en un lugar de ese estilo ocurran esas cosas. Y a veces en otros lugares donde uno dice, bueno, es que aquí deberían de haberse robado todo ya. Sí. Y la verdad es que no funciona así. Digamos, predecir es poco realista. Prevenir, eso sí es muy posible. ¿Cuál sería entonces el primer paso que debiera de tomar una empresa para empezar a prevenir? Bueno, desarrollar un sistema que metódicamente se revise, que constantemente tenga factores de control donde uno tenga que analizar si cada uno de los elementos que tiene el sistema siguen siendo importantes. Pasa mucho que a veces la gente genera procesos de seguridad simple y sencillamente porque en ese momento obedecían a ciertas circunstancias. Ujú, Después de un tiempo uno dice, bueno, pero es que esto realmente le está aportando seguridad a la organización o es porque estamos acostumbrados a hacerlo así que vale la pena. Eh, Caso clarísimo, el tema de pandemia y el lavado de manos.
creo que nos quedó a todos súper claro que no es un tema antojadizo a nivel, y en esto abro el esquema, hay un tema de salud que tiene que ver con la seguridad en la salud. eh, con un elemento tan sencillo como lavarse las manos, se contuvo una pandemia mundial. eh, pues la gente dirá en mayor o menor medida, es difícil. A veces a uno le dicen, bueno, pero es que cuánta gente menos se enfermó, cuántos incidentes menos hubo porque usted estableció esta medida. De eso es muy complicado, ¿verdad? De poder decirlo. Alguna vez un cliente me decía, es que yo voy a quitar toda la seguridad porque es que desde que tenemos seguridad no pasa nada. Y yo me quedé en shock. Pero es que esa era la idea, digamos. Si usted lo que quiere es que ocurra algo, pues sí, quite toda la seguridad y deje todo así, porque entonces definitivamente algo va a pasar. Pero ese tipo de cosas, y era alguien muy de finanzas, lo veía desde esa perspectiva. ¿Para qué vamos a tener un sistema si aquí no ocurre nada? Bueno, tal vez es el cambio del paradigma de decir, bueno, es que aquí no está ocurriendo nada precisamente porque existe un sistema. Ujú. Después de haber escuchado los pasos, los riesgos generales que nos has comentado, yo estoy segura que tiene la experiencia de qué pasa cuando ya una empresa pasó por donde duele, ya tuvo consecuencias de no haberse tomado una seguridad en serio en su empresa. ¿Qué cambia luego de que ya toma las riendas y empieza a prevenir? ¿Cómo se empieza a percibir esa empresa? Bueno, es que la seguridad es muy orgánica, muy global. Entonces, cuando usted se enfoca en el tema de prevención, de muchas maneras se van resolviendo cosas que antes se volvían súper complicadas. Por ejemplo, eh, hay algunas organizaciones en donde el tema de seguridad tiene que ver, por ejemplo, con la merma en la producción. ¿Por qué? Porque un esquema que sea descuidado y que permita mucha merma, mucho error en producción, puede ser carísimo. Entonces, cuando usted tiene eso controlado, ya no se convierte en ese dolor de cabeza de todos los días. Entonces, van a haber otros dolores de cabeza, digamos, van a siempre, como le decía, metódicamente va a ir cambiando la dirección del enfoque de la seguridad. Pero si una organización no se incomoda con ese esquema de siempre estar autorrevisándose, seguramente va a mantenerse pequeña, va a mantenerse Ujú. haciendo lo mismo y con un riesgo, tal vez el más grande de todos, que es que puede convertirse en una organización que ya no sea necesaria. Porque cuando una persona, una organización, un esquema, un sector, lo que sea, deja de innovar, deja de preocuparse, deja de estudiar, deja de aprender, en algún momento deja de ser necesario. Entonces, eh, de hace mucho tiempo, las empresas de seguridad no pensaban en tener un departamento de seguridad electrónica. Ahora eso para mí es impensable. Pero es uno de los ejemplos de lo que se tiene que estar constantemente y ahora vamos hacia cosas más innovadoras, pero fundamentalmente eso. El grave problema de no adaptarse es que en algún momento te haces dispensable, o sea, te haces innecesario. Ujú. Y eso, pues para ninguna organización es razonable, ¿verdad? Claro, es lo importante mantenerse actualizado porque la seguridad cambia, Correcto. cambia mucho y bueno, pues ASIS Internacional ofrece una red en donde mantiene a los profesionales de seguridad en constante actualización ante estos cambios que indiferentemente de donde nos encontremos, porque Costa Rica tiene sus retos, así como a nivel de Centroamérica y toda América Latina, pero podemos incluso conocer cosas que están pasando en otros lugares del mundo porque ASIS también es una red
que conecta a ejecutivos en seguridad, a personas expertas y asesores en seguridad a nivel mundial. Entonces, bueno, don Alan, ha sido un gusto tenerlo por acá. Este ha sido el inicio de una conversación que sabemos que es muy grande, porque don Alan me decía al principio que el hablar de la prevención o del saber prevenir en las empresas es algo que es un tema amplísimo. Pero hoy tocamos una primera fase de lo que viene después, porque entender lo que está pasando hoy en día es el primer paso para poder anticiparnos a los riesgos. Y ahí es donde realmente empieza la seguridad. Esto fue ASIS Internacional, capítulo 271 Costa Rica. Hoy estuvimos entendiendo para anticipar. Muchas gracias, don Alan. Muchas gracias a vos.